En nuestra vida anterior, la bella de la clase se involucró con su novio delincuente y tuvo un hijo. Cuando ya no pudo ocultar más su embarazo, encontró a mi novio de la infancia para que asumiera la culpa. Le aconsejé a mi novio de la infancia que no fuera tan estúpido, pero él no me escuchó. En cambio, se puso de pie junto a la belleza de la clase y me reprendió furiosamente por ser inhumana. Más tarde rompí por completo nuestra amistad con él. Después de graduarme, me casé con un rico heredero de segunda generación y me convertí en una esposa adinerada. Mientras que él abandonó la escuela temprano para trabajar y trabajó desde el amanecer hasta el anochecer para criar al hijo de otra persona. Cuando nos volvimos a encontrar en la reunión de la clase del 20º aniversario, él tenía el pelo blanco por toda la cabeza y me sonrió con tristeza. Cuando abrí los ojos de nuevo, los dos habíamos renacido. Volvimos al momento en que la belleza de la clase le pidió que asumiera la culpa. Isolda, ¿cómo has estado últimamente? Miré al anciano que estaba frente a mí. Llevaba un traje que no le quedaba bien. Parecía incómodo con sus manos y pies y estaba casi completamente cubierto de pelo blanco en la cabeza. Me quedé atónito por un momento. Aunque era una reunión de exalumnos de la universidad después de más de 20 años. Mis compañeros de la universidad y yo teníamos apenas 30 o 40 años. Todos estaban en la flor de la vida. Además, todos se habían desarrollado bien y se cuidaban bien. Mirando alrededor del salón de banquetes, todos estaban radiantes de salud. Parecían jóvenes y llenos de energía. Al menos todos parecían tener más de 10 años menos que su edad real. De repente vi a un anciano con cabello blanco por toda la cabeza. Dudé un rato antes de abrir la boca nerviosamente y decir: ¿Maestro? Aparte de nuestro maestro de entonces. Realmente no podía pensar en ningún otro anciano con cabello blanco que pudiera aparecer aquí. El hombre con la cabeza gacha y rígida como si no hubiera esperado que yo gritara el nombre del maestro. Obviamente. Él también se quedó aturdido por un buen rato antes de volver en sí. Sus labios temblaron levemente mientras hablaba en voz baja. No lo soy. No escuché lo que dijo con claridad y le respondí con una sonrisa. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. ¿Sigues dando clases en la escuela? La persona que estaba a mi lado bajó aún más la cabeza y frunció los labios sin decir una palabra. Me sentía extraño cuando de repente una mujer delgada apareció de la esquina. Le agarró el pelo. Y gritó estridentemente: Edgar. Bueno. Los gastos de manutención de este mes aún no han sido transferidos. Pero, ¿tienes dinero para comprar ropa y venir a esta fiesta de lujo? Su grito atrajo instantáneamente la atención de todos los presentes. Y también vi claramente el rostro del hombre frente a mí. Retrocedí 2 pasos sin poder creerlo. No había otra razón. Porque el hombre que estaba frente a mí, con su pelo gris y su rostro curtido, era mi amor de la infancia. Edgar. En mi memoria, Edgar siempre fue el que mantenía la cabeza en alto y me miraba desde arriba. Y preguntó con una media sonrisa: ¿Ni siquiera puedes resolver este problema? Isolda. ¿Naciste estúpido o algo así? Ese Edgar que siempre se clasificaba fácilmente entre los 3 primeros en los exámenes. Sonrió y apoyó su rostro en su mano y me dijo: la Universidad Wen Tinshui y la Universidad de Pekín están compitiendo por mí en el futuro. ¿Qué tal si les pido que te lleven conmigo también? Ese Edgar que había sido alto y guapo desde la infancia. Recibía una gran cantidad de cartas de amor cada día de San Valentín y finalmente me las arrojaba como si fueran aviones de papel. Ese Edgar que siempre parecía ser omnipotente en mi memoria y siempre estaba detrás de mí y ganaba todo fácilmente. Ahora, una mujer más delgada que él lo empujaba. Inconscientemente se cubrió la cabeza para evitar que lo golpearan. Pero en el momento en que me miró a los ojos, de repente se enojó. Edgar empujó a Chen Xiaoxiao al suelo con fiereza y luego le dio una fuerte bofetada. ¿Estás jodidamente loca? Chen Xiaoxiao. Ve a pedirle dinero a tu madre biológica. El sonido nítido de la bofetada fue muy fuerte en el silencioso salón de banquetes. Chen Xiaoxiao se cubrió la cara y se quedó congelada en el lugar. Obviamente no esperaba que Edgar la golpeara. En el siguiente segundo,
Ella se abalanzó hacia adelante con una mirada feroz en su rostro. Bueno, Edgar. ¿Cómo te atreves a pegarme? Soy tu hija. Estoy en el registro de tu familia, Edgar. Deberías apoyarme. Si no me das dinero otra vez, llamaré a la policía y diré que me violaste. Los dos comenzaron a pelear nuevamente. Y las voces que se peleaban y reprendían se hicieron cada vez más fuertes. Pronto dejaron escapar un suspiro bajo. Alguien se adelantó para detener esta farsa y los separó a la fuerza. No pude soportar verlo y le di a Chen Xiaoxiao unos miles de yuanes. Chen Xiaoxiao, que había estado lleno de resentimiento antes. Inmediatamente sonrió de alegría cuando vio el dinero en su mano y no dejó de decir gracias, tía. Luego se dio una palmada en el pelo castaño rojizo y rizado y le escupió a Edgar. Y se fue directamente. Edgar se desplomó en la silla. Sus manos estaban inertes a los costados. Su cabeza estaba colgando y permaneció así, sin poder levantarla. Serví un vaso de agua para Edgar y se lo llevé. Pero no lo tomó. Debes pensar que soy ridículo, dijo Edgar con una sonrisa irónica y me preguntó en voz baja. No entendía a qué se refería, si a su apariencia actual o a Chen Xiaoxiao, que acababa de pelear con él. Me quedé en silencio durante un largo rato. Después de dejarle el vaso de agua, dije, ¿pero no lo has elegido tú mismo? El cuerpo de Edgar tembló violentamente. Y entonces se cubrió la cara con las manos y estalló en sollozos. Sí, no podía culpar a nadie más porque ese era el camino que Edgar había elegido para sí mismo. Todos los compañeros de la universidad presentes lo sabían y más o menos le habían aconsejado. Pero en ese momento Edgar parecía estar poseído. No escuchaba a nadie y se entregaba con todo su corazón a Medusa. En nuestro primer año, Medusa se transfirió a nuestra clase. En ese momento, yo era todavía una niña delgada, mientras que Medusa ya había desarrollado una figura curvilínea. Ya era hermosa. Tenía una buena figura y siempre tenía una mirada amable cuando hablaba con la gente. Pronto Lenado perdió la vista. Se ganó el favor de la mayoría de los chicos de la clase. A los 17 o 18 años, era la época en la que las hormonas se segregaban con más fuerza. De repente había una chica guapa en la clase. Y los chicos de la clase estaban un poco inquietos. Edgar fue el único que no cambió en absoluto. Cuando Medusa vino a hacerle preguntas, él seguía lleno de impaciencia. Cuando Medusa le hacía algunas preguntas más, Edgar chasqueaba la lengua con desagrado y decía, «¿Qué pregunta tan simple? No me hagas perder el tiempo». Medusa estaba tan avergonzada que se fue con los ojos enrojecidos. Parecía agraviada. No entendía los pensamientos incómodos de los adolescentes de esa época e incluso hablé para condenarlo. ¿Por qué eres tan feroz con ella? Una pregunta que crees que es simple puede ser difícil para ella. Todos somos compañeros de clase. No seas tan feroz. Le insistí al oído para que fuera más amable con Medusa. Sin darse cuenta de que estaba mirando la espalda de Medusa, apretando con fuerza el bolígrafo en su mano y sin escucharme en absoluto. Justo cuando quería seguir hablando con él. Edgar se levantó de repente y dijo secamente. Voy a salir un rato. Después de decir eso, me ignoró y rápidamente corrió hacia la dirección donde se había ido Medusa. No regresaron uno tras otro hasta que sonó la campana de la clase. Sin embargo, por alguna razón, la cara de Medusa estaba sonrojada y la boca de Edgar también estaba un poco hinchada y parecía estar arañada. Siempre fui una persona despreocupada desde la infancia y no me di cuenta de los secretos entre Medusa y Edgar en absoluto. Para mí Edgar era mi amor de la infancia y un estudiante destacado en la universidad. Y Medusa era una belleza de clase gentil y amable. Parecía que la relación entre ellos era muy mala. Medusa siempre acudía a Edgar para hacerle preguntas. Y Edgar siempre hacía llorar a Medusa y luego salía fríamente a disculparse. Hasta la segunda mitad de nuestro primer año. Una chica con el pelo teñido de colores irrumpió en nuestra clase. Agarré a Medusa del pelo y le di 2 bofetadas fuertes. Perra. Te dejé ser mi amante. Te dejé seducir a mi hombre. Edgar se acercó corriendo de repente. Empujó a la chica,
le dio 2 palmadas en la espalda y protegió a Medusa detrás de él. «Mujer loca». Edgar miró a la chica con los dientes apretados. Si Medusa no lo hubiera retenido, probablemente se hubiera acercado a golpearla de nuevo. La chica no perdió el tiempo y sacó directamente una gran pila de papeles de su mochila. Los arrojó al aire y gritó fuerte. «Esta zorra se acostó con mi novio y quedó embarazada. Todos vengan a echar un vistazo». Todo esto sucedió tan de repente que los compañeros de clase se quedaron estupefactos. Los papeles A4 revoloteaban sobre mi cabeza. Subconscientemente atrapé uno y me asusté demasiado para volver a mirarlo después de solo una mirada, porque lo que estaba impreso en él eran todo tipo de fotos explícitas de besos de Medusa y un chico de cabello rubio. También había una captura de pantalla del chat que mostraba un informe de ecografía B enviado por Medusa. Ella le preguntó ansiosamente a la persona del otro lado qué hacer. Pero no hubo respuesta. El asunto del embarazo de Medusa se convirtió en un gran problema al final. Nadie esperaba que esta chica aparentemente delicada, gentil y hermosa ya hubiera tenido una aventura con un delincuente fuera de la escuela. Ella era una amante. Hacía todo lo que debía y no debía hacer. También quedó embarazada accidentalmente y fue encontrada por la novia legítima de ese tipo y recibió una paliza. Medusa mantuvo la cabeza gacha y lloró triste y enojada cuando la maestra se la llevó. Edgar la siguió mirando, reprimiendo su impulso de salir corriendo. No quería apartar la vista de ella ni un poquito. Doblé los papeles A4 que tenía a mi lado y dejé de mirar lo que estaba impreso en ellos. El asunto aún no estaba resuelto. No importaba si Medusa era inocente o no. Sus fotos privadas no debían difundirse como locas. Quería reunir todos los papeles A4 y destruirlos de manera uniforme. Por casualidad, vi uno en el escritorio de Edgar y estaba a punto de estirarme para tomarlo cuando, de repente, Edgar me dio una fuerte palmada en la mano. «Edgar. ¿Por qué me golpeaste? Me duele mucho». Grité de dolor y miré hacia arriba para encontrarme con los ojos rojos de Edgar. «Isolda. ¿No puedes dejar de ser tan entrometida?» Edgar no pudo controlar sus emociones y me gritó. «¿Quieres meterte en todo? ¿Quieres chismear sobre todo? Medusa ya está así, no tienes ninguna compasión». Me quedé congelada en el lugar y no reaccioné por un momento a su rugido. En el siguiente segundo, arrojó los papeles A4 sobre el escritorio, junto con todos los libros que había sobre él, hacia mí. Mientras los lanzaba, gritó enojado: «Te dejaré mirar. Te dejaré mirar. Mira todo lo que quieras». Me tomó por sorpresa y una pila de libros me golpeó en la cabeza. Luego llegaron los bolígrafos de Edgar al escritorio. Uno de ellos incluso se me clavó directamente en el ojo. Entonces grité mientras me tapaba el ojo. Escuché a mis compañeros acusar a Edgar y pedirle disculpas. Y él escupió con saña y dijo: «Este viejo tiene derecho a ello». ¿Quién le dijo que fuera tan entrometida? Es muy repugnante. Es evidente que Medusa está siendo agraviada. Todas estas fotos son retocadas con Photoshop. Isolda siguió insistiendo en mirar. Es tan mala que añade sal a la herida. Me llevaron de urgencia al hospital. Cuando me fui me cubrí el ojo y todavía podía escuchar las maldiciones de Edgar. Estaba demasiado débil por el dolor para responder. A través de mi visión borrosa, solo vi el rostro sombrío de Edgar. En ese momento, no entendía por qué tenía que sufrir todo esto. Sentía como si un cuchillo me atravesara el corazón cuando Edgar me trataba así. Quedé ciega de un ojo temporalmente durante un tiempo. Los padres de Edgar se arrodillaron para disculparse en su nombre. Asumieron todos los gastos médicos. Demostraron actitudes sinceras. E incluso trajeron a Edgar para regañarlo severamente. Después de todo, nuestras dos familias habían estado en buenos términos durante muchos años. Y al final, nuestra familia decidió perdonarlos por este incidente. Sin embargo, cuando regresé al aula para continuar con mis estudios, solo podía usar un parche en el ojo e intentar leer lo mejor que podía en la pizarra con el otro ojo. Edgar tenía una expresión severa y no me dijo ni una palabra de disculpa y nunca más me dirigió la palabra. Yo permanecí en silencio y tampoco le hablé.
Casualmente nuestras familias vivían cerca una de la otra. Así que ese día vi a Medusa parada en la puerta de Edgar con su barriga de embarazada ligeramente abultada. Y Edgar la abrazó con fuerza y maldijo palabra por palabra. Medusa. No tengas miedo. Te ayudaré. Si es irresponsable, entonces yo seré tu apoyo. Te apoyaré. Yo criaré al bebé que llevas en tu vientre. Medusa lloraba amargamente. Enterró su rostro en los brazos de Edgar y sollozó. Solo te tengo a ti. Edgar la abrazó con fuerza. Justo cuando estaba a punto de besarle la cabeza, de repente me vio de pie en un rincón con las llaves en la mano. Y su rostro cambió drásticamente de inmediato. Los miré sin comprender y dije, ¿vas a apoyar a Medusa? Edgar. No seas tan tonta. Ambos acababan de llegar a la edad adulta y no tenían ninguna capacidad para ganar dinero. ¿Cómo se suponía que iban a mantenerse a sí mismos y a sus hijos? ¿Por qué no abortas a este niño no formado? Antes de que pudiera terminar mis palabras. Edgar me miró con los ojos inyectados en sangre y gritó, cállate, Isolda. ¿No te queda nada de humanidad? Eso es poca vida. Edgar maldijo enojado. Con cada palabra demostraba su intención de defender a Medusa. Abrí la boca. En el momento en que Edgar iba a seguir regañándome, abrí la puerta y entré corriendo a mi casa. Habíamos sido novios desde la infancia durante casi 20 años, pero descubrí que todavía no entendía a Edgar. Ni siquiera podía entender su forma de pensar. Pensé que estaba enfermo. Muy enfermo. No me atreví a seguir adelante para persuadirlo. Después de todo, solo tenía un ojo que podía ver con claridad. Después de ese día, Edgar simplemente se saltó las clases y se puso a trabajar en una cadena de tiendas para ganar dinero y comprar suplementos nutricionales para Medusa. Además, también robó dinero de su casa y alquiló una casa en las afueras para Medusa. Pero dos de ellos vivieron una vida despreocupada en la casa de alquiler durante un tiempo. Hasta que Edgar pensó que asistir a clases le quitaba demasiado tiempo y no siempre podía acompañar a Medusa. Así que abandonó la escuela en secreto a espaldas de sus padres ex. Y el maestro informó directamente a sus padres sobre esto. Edgar fue llevado de regreso a casa por sus padres. Durante ese periodo de tiempo, a menudo oía el sonido de las tazas rompiéndose en el suelo procedente de la casa de al lado, seguido de los gritos furiosos del señor Chen y el llanto de la madre de Edgar. Edgar pasó de ser terco al principio a ceder gradualmente con el tiempo. Finalmente, como pocas veces lo había hecho bajo la supervisión de sus padres, volvió a la escuela. Todos pensaban que iba a volver al buen camino. Sin embargo, inesperadamente, de forma inesperada, Edgar robó la libreta bancaria de la familia y huyó con Medusa, que acababa de dar a luz, mientras todos los demás disfrutaban al máximo de la vida universitaria. Edgar se convirtió en padre de un bebé recién nacido. Después, Edgar se fue a otra ciudad y nunca más se comunicó con nosotros. Después de eso me gradué y me casé, olvidándome por completo de Edgar. Inesperadamente, nos volvimos a encontrar en una reunión de exalumnos 20 años después. Edgar ya tenía casi 40 años. Sin el buen humor del pasado y sin su apuesto aspecto de joven, en ese momento era un flacucho. Edgar era un hombre de mediana edad, curtido por el clima. Ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Se encogió y evitó mi mirada, diciendo con voz ronca y en tono bajo, Isolda. Lo lamento. Edgar parecía tener muchas cosas que decirme, pero pronto, algunos de mis buenos amigos de la universidad vinieron a buscarme. Lo siento. Le mostré una leve sonrisa y caminé hacia el grupo de compañeros de la universidad que estaban parados no muy lejos. Edgar inconscientemente extendió la mano para agarrarme, pero no lo logró. Él solo podía mirar impotente mientras me alejaba. Y justo cuando me acercaba a ellos, alguien me agarró la mano y me susurró. ¿Estás bien? Te trató muy mal en la universidad. Y aún así le hablaste bien. Dios mío. Si fuera yo, me gustaría estar lo más lejos posible de él. No molestarme más con él. ¿Quieres perder el otro ojo? Todos dijeron algo y me sacaron afuera. Sonreí y no me negué.
Por el resto de la noche. Edgar se sentó solo en la esquina. Mirando a todos en la sala de reuniones, la desolación yacía. Todos eran compañeros de clase. Pero nadie tomó la iniciativa de hablar con él. Ya no todos tenían 20 años. Hoy en día, al fin y al cabo, las reuniones de exalumnos eran lugares para crear vínculos y ampliar redes. ¿Quién me ignoraría? Una persona valiosa con la que entablar amistad. Y en cambio eligió entablar amistad con Edgar, quien claramente lucía deprimido y desvalido. Así que hasta que terminó la reunión, nadie fue a hablar con Edgar. Y él también era bastante duro. No se fue hasta que la multitud se dispersó poco a poco. Luego cojeó hacia mí. En ese momento. Estaba esperando un taxi. Edgar caminó con cuidado hacia mi lado y me preguntó, ¿te ha ido bien últimamente? Esta vez. Escuché claramente su pregunta. Sonreí y le pedí que volviera. ¿Crees que no lo estoy haciendo bien? No estás sonriendo sinceramente. Edgar suspiró y dijo, puedo notarlo. La sonrisa en mi rostro desapareció gradualmente. Había luces de carretera destellando no muy lejos. Mi coche está aquí. Me iré primero. Dije cortésmente y me despedí. Sin embargo, en el siguiente segundo, ese auto se dirigió hacia mí a gran velocidad. En un abrir y cerrar de ojos. Pasó justo frente a mí. Tenía tanto miedo que no podía moverme en absoluto. Antes de perder por completo el conocimiento, vi a Edgar. ¿Quién cojeaba? Corrió hacia mí con valentía. En un instante. De repente abrí los ojos y vi el sol abrasador en el cielo. Escuché a alguien sollozar suavemente y esa frase débil, Edgar. Solo te tengo a ti. Levanté la cabeza de repente para mirar la fuente del sonido, y vi al joven Edgar sosteniendo a Medusa en sus brazos. Después de que nuestras miradas se cruzaran. Sus ojos se iluminaron al instante. Entonces Edgar apartó a Medusa con fuerza y caminó hacia mí. Me abrazó y me preguntó con voz entrecortada. Tú también has vuelto, ¿verdad? Gracias a Dios tengo la oportunidad de arrepentirme. Parpadeé. Antes de poder responder, escuché los pensamientos internos de Edgar resonando en mi mente. Maldita sea. Isolda y Medusa. Esas dos perras. Debo matarlas. No 3. No pienses que solo porque estás en el útero te dejaré ir. Me quedé en silencio por un momento. Después de confirmar repetidamente que podía escuchar los pensamientos internos de Edgar, me obligué a reprimir la complejidad en mi corazón y miré a Edgar con una expresión normal. Sin embargo, Edgar temblaba y me miró fijamente y me preguntó, ¿Isolda? ¿Tú también? Le fruncí el ceño y luego aparté su mano sin piedad. Dije con voz fría. Chen Xiao, no te vuelvas loca. Lo que pase entre tú y Medusa no tiene nada que ver conmigo. Después de decir eso, abrí la puerta rápidamente y entré corriendo a la casa. Me apoyé en la puerta. Me faltaba el aire. No me sentí un poco aturdida hasta que me paré frente al espejo y me lavé la cara. Y luego me miré en el espejo y vi mi yo delgado y juvenil. Así que Edgar y yo realmente habíamos renacido y regresado a nuestros días de universidad. ¿Realmente había escapado de las garras de ese tipo? Me di vueltas en la cama y no pude dormir en toda la noche. Mi mente estaba hecha un lío. La alegría y la incredulidad se entremezclaban, haciéndome sentir como si estuviera teniendo un hermoso sueño. Hasta la mañana siguiente. Me levanté con el pelo despeinado. Cuando vi a mis padres sentados a la mesa del comedor, por fin sentí una sensación de realidad. Con los ojos rojos me acerqué a los brazos de mi madre y grité, mamá. Te extraño mucho. ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué te pasa esta mañana? Mi madre me abrazó con cariño. Contuve las lágrimas y enterré mi cara en sus brazos. Hace tiempo que no quiero dejarlo ir. Es muy agradable. Mis padres todavía están aquí. Y ese tipo no me ha hecho sentir del todo culpable todavía. En esta vida, los protegeré bien y viviré una buena vida. En mi vida anterior, mis padres murieron en un accidente de coche. El agresor conducía borracho.
Cuando vio a mis padres tirados en un charco de sangre, sabía claramente que mis padres aún respiraban, pero se quedó allí parado y observó con aire de inferioridad. De pie junto al coche y jugando tranquilamente con su teléfono mientras hacía una llamada a la policía. Solo llamó a la policía, pero no al 120. Simplemente vio morir a mis padres frente a él. Como si estuviera observando cosas insignificantes. Más tarde el médico forense me dijo que en realidad mis padres se podrían haber salvado. Si la ambulancia hubiera llegado al mismo tiempo que el coche de policía, ambos se habrían podido salvar. Estaba tan furioso que casi perdí la cordura. Quise vengarme y contratar a un abogado para demandarlo. Sin embargo, después de ver mi cara llorando. De repente la otra persona me agarró la mano sin motivo alguno. La imagen de la cara medio sonriente de esa persona volvió a aparecer en mi mente. Sacudí rápidamente la cabeza para quitarme esa cara repugnante. He renacido. Mis padres siguen vivos. Ya no tendré nada que ver con esa persona. Me preparé psicológicamente. Sin embargo, no me lo esperaba. Tan pronto como abrí la puerta vi a Edgar esperando en mi puerta. Inmediatamente fruncí el ceño. Fruncí los labios y di 2 pasos hacia atrás, intentando esquivarlo. Pero Edgar extendió la mano para detenerme y preguntó con la mirada baja, «Isolda, ¿a dónde vas?» «A la escuela». Me quedé sin palabras. Hoy es domingo. Es hora de volver a la escuela. ¿A dónde más podría ir si no fuera a la escuela? Edgar de repente mostró una gran sonrisa cuando escuchó mis palabras. Dijo. Así es. Déjame llevarte. De hecho, lo que estaba pensando en su corazón era. Parece que Isolda no ha renacido después de todo y sigue siendo tan estúpida como antes. Si renaciera, ¿quién pensaría todavía en ir a la escuela para asistir a esas clases estúpidas? Por supuesto. Es para ganar dinero. Me alejé de él en silencio y grité dentro de la casa. Papá. Mi papá se acercó rápidamente con mi lonchera en la mano. Cuando vio a Edgar, su rostro se ensombreció. Antes de que mi padre pudiera decir nada, el cuerpo de Edgar se puso rígido. Dijo, «Hola. Tío». Y luego huyó en desgracia. Parecía que había renacido. Pero aún no había olvidado la experiencia de recibir puñetazos en la cabeza de mi padre una y otra vez después de haberme causado problemas en el ojo. Incluso cuando su cabeza sangraba. Mi padre no se detuvo. Isolda. Aléjate de ese cabrón cuando lo veas en el futuro. Está loco. Mi padre me lo repitió una y otra vez. Yo asentí varias veces y lucí muy obediente. Pero mi papá seguía preocupado. Ya que mi papá se dio cuenta de que Edgar tenía la intención de molestarme. No solo me recogía y me dejaba en persona todas las semanas. Incluso pagó de su propio bolsillo una solicitud a la escuela para que instalaran una cámara de vigilancia en nuestro aula. Con el pretexto de por si acaso. Sin embargo, mi papá realmente pensó demasiado en eso. Porque Edgar no solo ya no me molestaba, sino que ni siquiera iba a clases en la escuela. Robó la libreta de ahorros de la familia y se llevó el dinero para volar a Engauss. La madre de Edgar vino a mi casa. Lloraba tanto que apenas podía respirar. Dijo que tomaría todo el dinero para invertirlo en algo relacionado con los mayas. Su padre no estuvo de acuerdo, así que tomó el dinero en secreto y huyó. Creo que realmente se ha vuelto loco. Isolda. Isolda. Edgar solía tener la mejor relación contigo. ¿Podrías ayudar a la tía a persuadirlo? Por favor. La tía te lo ruega. De alguna manera, la madre de Edgar estaba a punto de arrodillarse mientras hablaba, pero mi madre la detuvo con una expresión solemne. Hermana, ¿de qué estás hablando? Mira los ojos de mi hija. Solo queda una buena. Ten compasión de nuestra familia. ¿O debería arrodillarme ante ti también? Al ver que estaba a punto de hablar, mi madre me miró. Me hizo una señal para que volviera a mi habitación. Sentí una sensación cálida en el corazón. Y sin razón alguna. Sentí un poco de acidez en la nariz. Fue muy agradable. Después de renacer. Mis padres todavía estaban allí.
Ya no era aquella Isolda que se vio obligada a crecer tras perder a sus padres y tuvo que soportar todo sola. Edgar había estado fuera durante más de medio mes. Una noche llamó a la puerta de su casa. Parecía cansado del viaje. Mi padre me contó que había tocado la puerta tan fuerte que despertó a todos los vecinos. Todos salieron a mirar. Cuando vieron que el padre Chen estaba tan enojado que temblaba por todas partes y estaba a punto de darle una bofetada a Edgar en la cara. De repente Edgar abrió la cremallera de su mochila escolar y descubrió que en su interior había montones de billetes de color rojo brillante. El padre Chen se quedó atónito. Afortunadamente la madre de Edgar estaba un poco más sobria y rápidamente lo metió en la casa y cerró la puerta con fuerza. ¿Realmente había logrado conseguir el dinero? Me sorprendió bastante. No sabía cuánto dinero tenía la familia de Edgar, pero en ese momento Aliviaba ya había ascendido y se estaba preparando para cotizar en bolsa. No se habrían tomado en serio el poco dinero de la familia de Edgar. Cuando estaba llena de dudas, Edgar se me acercó con una mirada de suficiencia en su rostro. Un joven de unos 20 años. Aunque se había vuelto más oscuro, no podía ocultar la vitalidad juvenil que irradiaba. Me miró con aire de suficiencia. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y me los metió en la mano. Isolda. He ganado una fortuna en los negocios. Quédate conmigo. No te trataré mal en el futuro. El supuesto negocio de Edgar consistía únicamente en depender de los ahorros de sus padres para comprar y vender camas y cobertizos. Tenía recuerdos de su vida anterior. Se había adaptado a la moda de la época. Y ganó dinero rápido en el hangar. Miré el dinero que me puso en la mano. Lo empujé hacia atrás. Y preguntó con una sonrisa. ¿Qué pasa con Medusa? El rostro de Edgar se ensombreció por un momento, pero pronto volvió a sonreír. Deja de bromear. Isolda, no soy tan estúpida. No seré tan tonta como para mantener a la esposa y al hijo de otro hombre. Sonreí. Edgar dijo palabras bonitas. Pero yo sabía que en realidad ya había alquilado una casa en las afueras para Medusa y estaba dispuesto a mimarla. Por supuesto, Edgar no quería repetir los mismos errores. Sus pensamientos internos gritaban alocadamente en mi mente: maldita sea. Cuando esa perra de Medusa dé a luz al niño, los abandonaré a ambos y los dejaré ir al infierno. Nunca dejaré que las personas que me hicieron tan miserable en mi vida anterior tengan una vida fácil. Me volví hacia un lado. Evité a Edgar. Y dijo con calma: no tiene nada que ver conmigo. Edgar. Yo tampoco quiero tener nada que ver contigo. Por favor, aléjate de mí en el futuro. No quieres ir a la escuela. Pero lo hice. Miré a Edgar profundamente y luego me fui directamente. Solo Edgar quedó allí de pie, agarrando el dinero con una expresión sombría. Me había olvidado por completo de todo lo que había aprendido en la universidad. Afortunadamente todavía faltaba un año para poder seguir el ritmo de los demás. Apreté mi tiempo y estudié como un loco para compensarlo. Estaba tan absorto en mis estudios que me olvidé de comer y dormir. Edgar. Por otro lado, tomó el dinero y desapareció por un tiempo nuevamente. Cuando regresó, vi a una persona familiar a su lado. Edgar no pudo ocultar su orgullo y me presentó al joven alto y distante que estaba a su lado: Isolda. Ven a conocer a mi hermano pequeño. Se llama Grendel. ¿No lo conoces? ¿Lo sabes? Es el hijo del hombre más rico de nuestra ciudad, y ahora trabaja para mí. Hice una pequeña pausa. Me obligué a reprimir el escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Bajé la cabeza y me mostré dócil y débil. Grendel levantó los párpados perezosamente. Me miró de arriba a abajo. Su mirada pasó rápidamente por mi ojo cubierto con un parche médico antes de saludarme. Edgar se jactó orgulloso ante mí de cómo había utilizado su agudo ojo para descubrir oportunidades de negocio, de cómo había congeniado con el padre de Grendel y lo había convencido de que invirtiera en él, y de cómo había logrado que la otra parte estuviera dispuesta a dejar que Grendel viniera a trabajar para él como si fuera su hermano menor. Mientras Edgar decía estas cosas, Grendel sonreía a su lado. Sus ojos se curvaron ligeramente. Parecía amigable y afable.
Siempre que Edgar se emocionaba mientras hablaba, Grendel también sonreía y aplaudía en señal de cooperación. Los dos parecían verdaderos hermanos cuando cantaban en armonía. Edgar no lo comprendía y pensaba que Grendel realmente lo admiraba. Por eso estaba lleno de autocomplacencia. Sin embargo, pude ver claramente que la expresión de Grendel mostraba claramente que estaba lleno de malas intenciones y que estaba listo para arrastrar a Edgar al Mirad en cualquier momento. Grendel tenía muchas aficiones malvadas. La más cruel de ellas era que le gustaba alabar a las personas hasta el cielo. Y luego arrojarlas al suelo. Y luego me paré en un lugar alto para mirar desde arriba su vergüenza y miseria. En mi vida anterior no entendí sus acciones. Pero Grendel me sonrió alegremente. Cariño, parece interesante ver las expresiones en las caras de esos tontos cuando de repente caen de las nubes al infierno. Obviamente, ¿cómo te sientes tan raro? Es muy gracioso. Cariño, ¿por qué no te ríes? El hombre que recuerdo y que sonreía sin querer en su corazón, se fue superponiendo poco a poco con el Grendel que tenía delante. No pude evitar temblar. Edgar se apartó para responder una llamada telefónica. La mirada de Grendel se posó en mí y levantó las cejas con curiosidad. De repente Grendel estaba detrás de mí, me preguntó, ¿también eres su noviecita? ¿Qué? Fruncí el ceño y me di la vuelta. Le advertí que podía comer lo que quisiera, pero que no dijera tonterías. El joven que tenía frente a mí no se había convertido en el hombre cruel que podía hacer que la gente muriera con una sonrisa años después. Respiré profundamente e intenté con todas mis fuerzas disipar el pánico que había en mi mente y fingí estar tranquila. Ah, lo siento. Grendel sonrió superficialmente. Pensé que eras como esa chica embarazada y que eras la novia de Edgar. Sin embargo, a Edgar le gustas mucho. Es muy rico. ¿Por qué no aceptas estar con él? Grendel se acercó a mí. El joven de 18 años medía más de 1,8 metros y estaba parado frente a mí como una pared. Estaba tan cansada de lidiar con Grendel. Me molestó aún más que curarme con Edgar. ¿Entonces lo que quieres decir es que entre tantos hombres en el mundo, tengo que estar con Edgar? Si no tienes nada que hacer, ve y que te revisen la cabeza. Pasé fríamente a su alrededor. Por cierto, por favor, deja en claro que las mujeres no son el tipo de criaturas que morirán sin los hombres. Caminé hacia mi casa con la cabeza gacha. Realmente ya no quería comunicarme con Grendel. Así que no vi la mirada interesada en los ojos de Grendel mientras me miraba fijamente. Hasta que entré rápidamente a mi casa. Todavía podía escuchar la conversación entre Grendel y Edgar fuera de la puerta. Grendel le estaba preguntando a Edgar. Por cierto, ¿cómo se llamaba la chica de hace un momento? Isolda, repitió Edgar con naturalidad. ¿No te la acabo de presentar? Oh. No la escuché con claridad ahora. Se ve bien. Será más atractiva cuando crezca. Ahora es como una caña de bambú. ¿En serio? No me había dado cuenta. Pero es bastante interesante. Las voces de los dos se fueron apagando poco a poco. Apreté los puños junto a la puerta. Me pareció que el cronograma de mudanza debía adelantarse. Después de renacer, no tenía las mismas aspiraciones elevadas que Edgar. Él quería mucho dinero y quería convertirse en una persona superior apoyándose en los recuerdos de su vida anterior. Mientras que yo solo quería ayudar a mis padres a evitar ese accidente. Mantente alejado de Edgar. Y también mantente alejado de Grendel. Ese lunático. Originalmente había cumplido mi obsesión. Había planeado mudarme después de terminar mi primer año, pero la aparición de Grendel me hizo sentir muy incómoda, especialmente cuando Medusa. Tenía moretones por todo el cuerpo y una gran barriga de embarazada. Luchó para subir a mi dormitorio desde el balcón. Esa inquietud se hizo aún más fuerte. Medusa finalmente logró trepar con gran dificultad. Estaba sin aliento. Justo cuando estaba a punto de recuperar el aliento. De pronto, ella se encontró con mi mirada. Su respiración se detuvo por un momento. Se cubrió la boca y no se atrevió a emitir ningún sonido. Y las lágrimas cayeron inmediatamente. Ella me miró con ojos suplicantes y se atragantó mientras me decía, por favor.
No se lo digas a Edgar. No se lo digas a nadie más. Me quedaré aquí una noche y luego me iré. Por favor, no lo soporto. Me pega todos los días. He estado tratando de escapar pero no pude. En los últimos meses, tuve un... Edgar había mantenido a Medusa afuera. Ese periodo de tiempo todavía era un momento relativamente cómodo para Medusa. Pero poco a poco, después de que su barriga creciera y Edgar ganara algo de dinero, empezó a desagradarle cada vez más. Al principio le dio una bofetada. Y después... La golpeó con la percha de ropa, dejando a Medusa cubierta de heridas, que no pudo escapar. No fue hasta que Edgar la trajo a casa y dejó que sus padres la cuidaran que ella encontró la oportunidad de salir corriendo. Mientras bebía el agua que le di, Medusa me contó sus trágicas experiencias durante este periodo. Cuanto más escuchaba, más fruncía el ceño. Miré a Medusa, que seguía llorando sin parar. Le pregunté. ¿Entonces qué vas a hacer a continuación? ¿Lo has pensado? Ah. Medusa estaba un poco perdida. Frunció los labios y dijo. Solo quiero escapar. Quizá me vaya a casa. No, no. No puedo volver a casa si estoy en este estado. Mis padres me van a matar a golpes, seguro. Medusa se tocó el vientre cada vez más redondo con expresión de pánico. No sé qué hacer. Medusa no pudo evitar llorar otra vez. Me estaba dando dolor de cabeza por su llanto. No podía permitir que Edgar maltratara a su hija todos los días. Te daré algunas sugerencias. A ver si funcionan. Primero acude a la policía y dile que Edgar no solo te encarceló, sino que también abusó de ti. Envíalo a prisión. Entonces ya no te molestará más y estarás completamente a salvo. Luego suelta un lo siento en voz baja. Vuelve a casa y reconoce tu error ante tus padres. Mientras el embarazo aún no está muy avanzado, hazte un aborto rápidamente. Después de descansar un rato, volver a la escuela. Esta era la mejor solución para la situación actual de Medusa. ¿Cómo puede ser esto normal? Los ojos de Medusa se abrieron de par en par. Se protegió el vientre y estaba llena de desacuerdo. El niño es inocente. ¿Cómo puedo sacrificar a mi hija por mí? No puedo hacerlo. Sentí que las venas de mi frente palpitaban. Analicé pacientemente los pros y los contras para ella nuevamente. Sin embargo, Medusa no la escuchó y siguió sacudiendo la cabeza mientras protegía su vientre. Entonces me miró con recelo y dio unos pasos hacia atrás, como si temiera que yo le hiciera algo a su precioso bebé en su vientre. Es difícil persuadir a alguien que está decidido a cortejar a la muerte. Medusa tenía sus propias ideas y yo ya no me molesté en persuadirla con fuerza. Simplemente ordené un lugar en mi habitación y dejé que Medusa se fuera a dormir primero. ¿Estás embarazada? Si hay algo podemos hablarlo mañana. Medusa se mostró sorprendentemente obediente en ese momento y asintió repetidamente para expresar su gratitud. Se recostó en la pequeña cama que había preparado temporalmente, dando vueltas y haciendo ruidos. Me costó un poco conciliar el sueño por sus movimientos, así que me obligué a cerrar los ojos. Después de un largo rato, oí vagamente a Medusa suspirar suavemente. Isolda. En realidad, Hatchley. Eres una persona muy agradable, pero no tuve elección. No me culpes. Mi bebé y yo necesitamos mucho dinero. Estaba acostada de lado y abrí los ojos lentamente. Escuché a Medusa decirle a la persona del otro lado del teléfono que estaba dormida. Trae a los demás y ven aquí rápido. Ya estoy aquí. La persona del otro lado parecía preguntar algo. Y Medusa respondió con impaciencia, sí, teniendo tan pocas sesiones. Dijo que nos daría 200. Zaru Yuan y ya me ha dado 50. A Zaru Yuan. Después de que esté hecho y te lleves el vídeo de Isolda. Él nos dará el resto del dinero. Está bien. Ven a la dirección que te di rápidamente. Iré a abrirte la puerta. Medusa colgó el teléfono enfadada. En cuanto levantó la vista y se encontró con mi mirada. De repente se quedó helada. ¿Estás despierta? ¿No estabas dormida?
La voz de Medusa temblaba un poco, pero se obligó a reprimirla. Tomó un vaso de agua que estaba a su lado y me lo trajo, evitando mirarme a los ojos y preguntándome, ¿quieres un poco de agua? Por supuesto. Miré a Medusa y sonreí. La expresión nerviosa en el rostro de Medusa se relajó de inmediato. Y ella me trajo el agua con alegría. Me incorporé y la miré acercarse con una sonrisa. Un segundo después, cuando Medusa llegó a mi lado, de repente extendí la mano y le arrebaté el teléfono móvil. Medusa entró en pánico de inmediato y extendió la mano para recuperarlo. Isolda, ¿qué estás haciendo? Este es mi teléfono móvil. No respondí y le di una bofetada en el corazón. ¿Lo escuchaste? No. Medusa se cubrió la cara de dolor y me miró con resentimiento. Sí, lo escuché claramente. Abrí su teléfono celular con calma. La agarré del pelo y la obligué a usar el reconocimiento facial para desbloquearlo. Cuando vi los registros de chat entre ella y otro hombre, mi corazón se enfrió cada vez más y no pude evitar reírme. Te acogí por bondad, pero, ¿tomaste el dinero de Edgar y pediste a tus amigos que vinieran a hacerme daño? Es como la historia del viejo tonto y el lobo. Miré a Medusa, quien seguía intentando agarrar el móvil. Con una media sonrisa le dio otra bofetada. Ya sea en mi vida anterior o en esta vida. Sinceramente esperaba que Medusa pudiera despertar y llevar una buena vida. Sin embargo, parecía que ya sea en la vida anterior o en esta vida. La elección de Medusa nunca había cambiado. Tenía un rostro hermoso pero no tenía cerebro. Era estúpida y mala. Y estaba dispuesta a ser cómplice de Edgar. Ya no tenía ninguna simpatía por ella. Empujé directamente a Medusa, quien intentó agarrar el teléfono móvil con fiereza. Cayó al suelo. Medusa estaba terriblemente asustada. Se cubrió la barriga y empezó a gritar fuerte. Le agarré las manos y las tiré hacia atrás. Después la até con ropa y finalmente le tapé la boca con cinta adhesiva. Después de haber hecho todo esto, mis padres también oyeron el ruido y vinieron a buscarme con cosas en sus manos. Cuando vieron a Medusa, estaba embarazada y tenía una gran barriga. Sentada sin fuerzas en el suelo y atada firmemente por mí. Mi madre se sobresaltó. ¡Ay, Dios mío! Isolda, ¿qué está esta mujer embarazada en tu habitación? ¿Estás bien? Les mostré el teléfono móvil de Medusa. Al ver las palabras, mis padres inmediatamente insultaron en voz alta. Les conté brevemente toda la historia. Cuanto más enojada me escuchaba mi madre, más furiosa se ponía. Se apresuró a avanzar. Agarró a Medusa del cuello y comenzó a regañarla. Mi hija te acogió por bondad. Pero tú tenías intenciones tan sucias y malvadas. ¿Cómo pudiste ser tan mala? ¿Cómo te enseñaron tus padres a ser una persona? Mi madre todavía se controlaba. A diferencia de mi hija Ninfos el Beizai, quien la había abofeteado 2 veces directamente. Medusa lloraba mientras sacudía la cabeza hacia mi madre. Parecía inocente. Si no fuera por los mensajes de los chicos, le habría enviado a ese matón de pelo rubio a su teléfono móvil. Mi madre casi se hubiera dejado engañar por ella. ¿Cuántas personas vienen en total? Mi padre hizo la pregunta clave. En este momento, Medusa fingió ser sordomuda. Se limitó a mirar con los ojos bien abiertos y lloró en silencio. Sin revelar ninguna otra información clave. Observé con calma su actuación. Luego, cuando Medusa siguió negándose a decir nada, señalé la cámara de vigilancia del balcón que daba a mi dormitorio y dije: Esta cámara de vigilancia ha grabado todos tus movimientos e incluso tu voz. Ninguno de vosotros puede escapar. Ahora tenéis 2 caminos por delante. O sigues por el camino equivocado o te entregas y denuncias a los demás. No, estoy embarazada. Esa persona dijo que no me metería en problemas. Medusa soltó una frase que inmediatamente me puso en alerta. Si era Edgar. Ella siempre lo había llamado directamente por su nombre. De repente esa persona hizo que la cara de Grendel apareciera en mi mente. Media hora después, el novio gamberro de Medusa trajo a 5 hermanos menores para abrir la cerradura de mi puerta.
Mi padre estaba tan enojado que quería salir corriendo con un palo para ahuyentar a esos cabrones, pero lo detuve y llevé a mis padres de vuelta al dormitorio. Silenció el teléfono móvil de Medusa. Cerró la puerta con fuerza. Y luego marcó el número de la policía. Esos vándalos eran realmente estúpidos. Después de no poder abrir la cerradura durante media hora, simplemente comenzaron a romperla. Cuando abrieron la puerta con fuerza y entraron a toda prisa, la policía los rodeó de inmediato y llegó a tiempo. El novio gamberro de Medusa entró en pánico y apuñaló en el abdomen a un policía que vino a arrestarlo. Me acerqué al oído de Medusa y le susurré, entrar en una casa y agredir a un policía. Supongo que tu bebé podrá volver a ver a su padre después de que des a luz. El rostro de Medusa palideció. Y ella se desplomó en el suelo. No dije nada más y observé cómo se la llevaban a ella y a esos vándalos en el coche de policía. El alboroto en mi casa esta noche fue realmente grande. Ya había muchos curiosos estirando el cuello y mirando hacia la puerta de nuestra casa. Solo la familia Edgar, que vivía más cerca de nosotros. No hice ningún movimiento. No fue hasta el día siguiente que Edgar pareció enterarse de este incidente. Se acercó corriendo y me abrazó con fuerza cuando estaba a punto de salir a tirar la basura. Isolda, me alegro mucho de que estés bien. En mi oído se escuchaba la voz estática de Edgar. Pero en mi mente resonaban las furiosas maldiciones de Edgar. No lo puedo creer. Ni siquiera podían con algo tan pequeño. Medusa es realmente inútil. Qué desperdicio de los 50.00 yuanes que le di. Ahora que el asunto se ha vuelto tan importante, me resulta un poco difícil lidiar con ello. Bajé la mirada y luego escuché a Edgar continuar. Estaba muy preocupada por ti. ¿Estás bien? Realmente no sé qué estaba pensando esa tonta de Medusa. Estoy bien. Empujé a Edgar y pretendí hablar con naturalidad. Pero según Medusa, alguien los había instigado. Después de decir esta frase, Edgar, que estaba a mi lado, se quedó paralizado de repente y sin darse cuenta, todo su cuerpo se puso nervioso. De ninguna manera. La expresión de Edgar era sutil y parecía muy poco natural cuando preguntó. Parecía querer obtener más información de mí. No lo sé. Cuando se llevaron a ese matón, Medusa le dijo a la policía que parecía que quería entregarse. Hice como que pensaba. Parecía que quería confesar para conseguir una sentencia reducida. El rostro de Edgar se ensombreció de inmediato. Tal vez pensando en las consecuencias de confesarse. No tenía ánimos para seguir comportándose cariñosamente conmigo. Después de charlar unas cuantas palabras más, salió corriendo a toda prisa. Quería ir a ver a Grendel para encontrar una salida. Pero Grendel no lo ayudó. Aunque la idea fue de Grendel, él no participó en ninguno de los pasos. Incluso pude adivinarlo después de ver al asustado Edgar. Grendel no lo ayudaría en absoluto. En cambio, se involucraría personalmente para complicar aún más la situación y luego se reiría de Edgar. Pero Edgar no sabía nada de esto y yo no se lo recordaría en absoluto. El incidente del asalto a mi casa causó un gran revuelo en nuestra zona. Sobre todo porque esos matones llevaban cuchillos y llegaron a atacar a la policía. Si no hubiera llamado a la policía a tiempo, nadie sabía qué habría pasado después. Al ver que el asunto se estaba volviendo cada vez más serio, Medusa apretó los dientes y expuso directamente que la persona detrás de este incidente era Edgar. No mucho después, Edgar corrió a buscar a Grendel. La policía llegó a la casa de la familia Edgar para buscarlo. La policía permaneció en casa de la familia Edgar durante toda la tarde, pero no vio a Edgar regresar. Parecía que se había enterado de la noticia y desapareció sin dejar rastro. Como si se hubiera desvanecido en el aire, los padres de Edgar fueron puestos bajo estrecha vigilancia. Por un tiempo. Todo el barrio sabía que Edgar era pariente de los vándalos que irrumpieron en mi casa, lo que causó un gran pánico. Incluso cuando la madre de Edgar salió a comprar verduras. Los vendedores de verduras habituales no querían venderle. Sin embargo, todo esto no tenía mucho que ver conmigo porque nuestra familia iba a mudarse. Después de lo que pasó esa noche, mis padres inmediatamente pusieron en agenda mi propuesta de mudarnos. Mi padre encontró una casa nueva y un ritmo muy rápido y nos iba a llevar a la mudanza.
Antes de irme, cuando bajé las escaleras, me encontré con la madre de Edgar. La madre de Edgar, que antes era regordeta, había perdido más de 10 kilos en poco tiempo y parecía tener más de 10 años. Un soldado. La madre de Edgar me gritó para que me detuviera. Me detuve en seco y me paré frente a esta tía que había sido amable conmigo antes. La madre de Edgar parecía tener muchas cosas que decir. Abrió la boca varias veces. Sus labios temblaron levemente unas cuantas veces. Pero al final solo dejó una frase: «Es nuestro Edgar quien te pide perdón». No respondí y pasé junto a ella escaleras abajo. Cuando llegué a la entrada de la escalera, inconscientemente miré hacia atrás y vi a la madre de Edgar encorvada y caminando con cuidado escaleras arriba. Los cambios que sufrió Edgar este año habían convertido su gran alegría en una gran tristeza. Los dos ancianos estaban preocupados por Edgar en casa todos los días. Mientras tanto, Edgar había desaparecido sin dejar rastro con el dinero. Me mudé de casa y me separé por completo de Edgar y de todas esas cosas desordenadas. Fui a la escuela y asistí a clases paso a paso todos los días, esperando que llegara el examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, no esperaba que un día, después de la escuela, me arrastraran y me metieran en un coche. Me vendaron los ojos y me ataron las manos con cuerdas, lo que me hizo perder la capacidad de moverme. Me apoyé en silencio en el asiento trasero del coche, sin oponer resistencia ni esfuerzo alguno. Tan dócil que no parecía una persona normal. Pero entonces una risa apagada y baja resonó en mis oídos. El hombre que estaba sentado en el asiento trasero a mi lado se inclinó y me preguntó: «¿Por qué no te esfuerzas?». La voz y el olor familiares. Me resultaban tan familiares que incluso podía adivinar su siguiente frase. «No será divertido si no te esfuerzas». La voz ligeramente arrepentida de Grendel coincidió con lo que yo esperaba. Al instante siguiente todo lo que tenía frente a mí se volvió brillante. Abrí los ojos y vi a Grendel a mi lado. «¿Sabías que era yo desde el principio?». Grendel jugó con el cabello de mi hombro y preguntó con una sonrisa mientras entrecerraba los ojos. Dejé que Grendel me manoseara por todas partes sin negarme ni decir una palabra. No fue hasta que me llevó a la villa de la familia Grendel en las afueras y vi a Edgar retorciéndose en el suelo del sótano que mis ojos se oscurecieron. «Dame un poco más. Dame un poco más». Edgar se arrastraba por el suelo, intentando agarrar la pernera de los pantalones de Grendel con las manos, pero él lo pateó. «¿Qué le has hecho?». Esa fue la primera frase que pregunté después de que Grendel me atara y me trajera aquí. Grendel inmediatamente mostró una gran sonrisa y me mostró las cosas que tenía detrás. «Esta es una cosa nueva y maravillosa que he desarrollado. Cariño, ¿quieres probarlo?». Levanté la vista con calma y me encontré con los ojos locos de Grendel. «¿Cuándo volviste?». Recordé la última vez que nos vimos. Grendel todavía tenía un poco de inmadurez juvenil, y era un poco menos loco que en mi vida anterior. ¿Y ahora? Aparte de sus mejillas aún inmaduras que no habían crecido del todo. Grendel era exactamente igual que en mi vida anterior. Su tono neurótico. Sus acciones locas. Y el estado mental que podía volverse loco en cualquier momento. Estaba demasiado familiarizado con ellos. Me resultaban tan familiares que cuando lo volví a ver, temblé un poco inconscientemente, pero Grendel no notó nada malo en mí. O mejor dicho, cuanto más asustada estaba yo, más feliz parecía él. Cuando este tonto me dijo que le había pedido a alguien que te intimidara, pero fracasó y luego quiso rogarme que lo ayudara a salir del problema. Grendel pateó a Edgar nuevamente y me dijo con saña: «¿Sabes lo enojado que estaba? ¿Por qué tuviste una relación tan íntima con este cabrón antes? Realmente merece morir». Así que cuando vino a pedirme ayuda acepté de inmediato, siempre y cuando pudiera ser mi conejillo de Indias. Le prometí que lo ayudaría a salir de problemas y a lidiar con esos pequeños gánsteres en la estación de policía por él. Grendel me miró con una sonrisa. Y cuando miré a Edgar retorciéndose en el suelo, sabía que Grendel no había cumplido su promesa. Solo Edgar. Como un tonto. Me engañé y terminé cayendo en la trampa de Grendel y convirtiéndome en lo que era ahora. ¿Le tienes lástima? Un par de manos me apretaron el cuello en ese momento.
Los ojos de Grendel eran feroces. Y sus manos se apretaron cada vez más, lo que me dificultaba la respiración. Grendel era un completo lunático. Él solo escuchaba lo que quería oír y solo veía lo que quería ver. En mi vida anterior, siempre y cuando yo hiciera algo que no fuera conforme a sus deseos, no pude evitar ser torturado. Esta vida era diferente. Yo no era el canario firmemente sostenido en la palma de Grendel ni estaba solo. Apreté la bolsa de almuerzo en mi mano y luego la golpeé con fuerza en la cabeza de Grendel. Con un fuerte golpe Grendel fue tomado por sorpresa y retrocedió varios pasos. Se cubrió la sangre que le manaba de la cabeza. Cuando me miró, no había odio en sus ojos. En cambio, hubo sorpresa y satisfacción. Asolda. Eres increíble. Grendel sonrió y me mostró una gran sonrisa. Eres mucho más divertido ahora que cuando eras pequeño. Te ves muy pequeño, pero eres muy fuerte. No me arrastres a tu locura. Tosí 2 veces, recuperé el aliento. Y rápidamente saqué la varilla de descarga eléctrica que había preparado hace tiempo de mi cama. Grendel Antei. Esta no es mi vida anterior. No tengo nada que ver contigo. Déjame ir. ¿Cómo podría no haber relación? Grendel caminó hacia mí paso a paso. Sus ojos descaradamente fijos en mi cuerpo. ¿Qué tal la idea de que el arroz ya está cocido? Asolda, dame un hijo. En mi vida anterior no me diste una hija. ¿Qué tal si me das uno en esta vida? Mi cuerpo se tensó. Miré fijamente los pasos de Grendel que se acercaban. En el momento en que Grendel estaba a punto de abalanzarse sobre mí, le metí la varilla de descarga eléctrica directamente en el abdomen. Es inútil. Grendel se retorcía por todas partes. Pero él no mostró ninguna intención de caerse. En cambio, me mostró una gran sonrisa. No te resistas. Has sido mía desde el principio. No importa cómo intentes escapar. No puedes escapar de mi alcance. Grendel se tambaleó hacia un lado y presionó la alarma. Escuché claramente el sonido de gente corriendo escaleras arriba en la villa. Eran los guardaespaldas de Grendel corriendo hacia el sótano. Quería encarcelarme igual que a Edgar. Sin que nadie se diera cuenta. Loco. Maldije entre dientes. Los guardaespaldas me ataron y me empujaron delante de Grendel, que ya se había recuperado de la descarga eléctrica. Me arrebató la vara eléctrica de la mano con una sonrisa, la puso a máxima potencia y luego me la clavó con fuerza en la cintura. Antes de desmayarme, solo lo escuché decir débilmente, Isolda. Te has vuelto salvaje. A los gatitos traviesos hay que darles una lección. Le escupí y luego caí en coma por completo. Cuando volví a abrir los ojos, lo único que vi fue blanco puro. Estaba acostado en la cama del hospital. Siento un mareo en la cabeza como si estuviera caminando sobre algodones, un poco confuso. No fue hasta que vi a mis padres entrar corriendo que me sentí un poco más real. ¿Lo han arrestado? Esa fue la primera frase que dije después de despertarme. Mi madre me miró y asintió continuamente. En este momento mi corazón, que llevaba muchos días preocupado. Finalmente me tranquilicé. Cuando Edgar desapareció, supuse que había sido obra de Grendel. La mente de Grendel no podía ser comprendida con métodos de pensamiento ordinarios. Para evitar que me hiciera algo malo, siempre me ponía al menos 3 localizadores cuando salía. Y le informaba a mi madre cada hora que estaba bien. Les decía a mis padres que si me pasaba algo, debían llamar a la policía inmediatamente. Entonces, después de que Grendel me llevó al auto, me restringí, intenté mantener la calma y esperar el rescate. Finalmente, cuando Grendel estaba a punto de violarme, mis padres y la policía irrumpieron y me sacaron. Estaba bien, pero Edgar había perdido todo el dinero que había logrado ganar y además se había vuelto adicto a las drogas. Arruinándose por completo. Además había pruebas concluyentes de que Edgar había instigado a Medusa y a otros a entrar en las casas y robar. Se lo llevaron directamente para interrogarlo. Cuando se lo llevaron, Edgar se resistió y gritó fuerte. Llorando sin control. No debería ser así. Empecé de nuevo. Debería ser un ganador en la vida. No debería ser así.
Debe haber algo mal. Me enteré de que los padres de Edgar se habían vuelto blancos de la noche a la mañana. Anduvieron buscando a alguien que pudiera mover sus influencias, e incluso quisieron venir a nuestra familia para pedir una carta de entendimiento. Cuando mi madre me contó esto, ella también me miró con atención, como si temiera que yo fuera de corazón blando. Mamá, no te preocupes. No soy tonta. Me puse un trozo de naranja en la boca y sonreí. No era tan bondadosa como para que otros quisieran hacerme daño. Aún así, me acercaría con entusiasmo y les diría que los perdoné. Las acciones de Edgar fueron tan malas que al principio le resultó difícil escapar del castigo. Sin embargo, se aferró firmemente a Grendel y afirmó firmemente que todo lo que había hecho había sido instigado por él. Grendel no entró en pánico en absoluto. Su familia era rica y poderosa y había contratado a los mejores abogados. Sin embargo, todo tipo de robos y asaltos, incluidos los secuestros, no eran tan graves como los que se producían en el pequeño estudio de Grendel en el sótano. En mi vida anterior, Grendel no empezó a investigar estas cosas hasta que creció. Inesperadamente. Después de renacer, empezó temprano y estuvo en prisión. La siguiente vez que nos vimos fue en el juzgado. Edgar intentaba desesperadamente absolverse de la culpa, señalando a Grendel y maldiciendo. Me instigó a hacer todo. Él es el cerebro. También me robó mis 500.000 yuanes. Merece morir. Grendel bostezó con indiferencia. No dijo ni una palabra y dejó que su abogado respondiera. El abogado de la familia Grendel quiso utilizar la excusa de que Grendel tenía problemas mentales para evitar sanciones legales. La mirada de Grendel recorrió a todos los presentes y finalmente se posó en mí. Levantó las cejas y me sonrió. Parecía completamente tranquilo. Abrió un poco los labios y me dijo en silencio, es inútil. Mi familia es rica. Este juicio duró casi 2 meses. Finalmente, la autoridad oficial determinó que Grendel padecía esquizofrenia. La condena original de 15 años pasó a 1 año y medio de libertad condicional. Excepto por su orgulloso silbido. Todos los presentes en la sala tenían mala cara. Yo tenía una expresión solemne y vi a Grendel caminando lentamente hacia mí. Justo en ese momento. Cuando pasó junto a Edgar, de repente Edgar lo derribó antes de que todos pudieran reaccionar. Edgar le dio un puñetazo en el ojo. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras rugía. Todo es por tu culpa. Eres una perra. Has arruinado mi vida. Vete al infierno. ¿Por qué tú estás bien mientras yo tengo que asumir toda la culpa? Edgar gritó y golpeó al mismo tiempo, utilizando toda su fuerza en cada golpe. La multitud inmediatamente se volvió caótica. Algunas personas se apresuraron a apartar a Edgar de Grendel, pero ya era demasiado tarde. Grendel ya había caído al suelo con sangre por toda la cara. Exhalaba más de lo que inhalaba. Miró de mala gana en mi dirección. Me miró fijamente. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no pudo emitir ni un solo sonido. Finalmente se cumplió mi intuición. Cerró los ojos por completo. Mis padres me protegieron y salí. Grendel fue llevado en camilla al hospital. Edgar fue llevado de nuevo a prisión. Edgar había golpeado a Grendel tan brutalmente que el cerebro de Grendel resultó dañado y se convirtió en un vegetal. La expresión orgullosa de Edgar desapareció por completo después de escuchar su sentencia de cadena perpetua. Gritó y chilló todo el día. Incluso intentó suicidarse varias veces. Murmuraba algo como, quiero empezar de nuevo. La próxima vez, definitivamente viviré una vida mejor que esta vez. Escuché que Edgar intentó dañar a los guardias de la prisión y quería matarlos. Los guardias de la prisión se defendieron y le dispararon. Edgar no murió. Se salvó. Pero se volvió un poco tonto. A menudo lloraba y reía mirando al cielo. Sin embargo, todo esto ya no tenía nada que ver conmigo. Terminé mis cursos de primer año y me sentí relajada. Mis padres me lo pidieron. Asolda. ¿Quieres ir de viaje? Claro. Le mostré una gran sonrisa. Vamos a viajar en familia. Fin.